Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 22 de junio de 2018. Calendario económico para el día. Tenemos publicaciones preliminares de los PMIs para Europa. Con relación a esto, Francia, una lectura de 56.4 para el sector servicios, superando lo esperado, más que pensó una lectura negativa del sector industrial. En Alemania, precios también ayudó para que el índice compuesto superara las expectativas, pues el sector manufacturero estuvo un poco más débil. Y para toda la zona euro, pues ten en cuenta que estos dos, que son los principales países, presentaron sorpresa en el índice compuesto, pues también pues para la zona euro se entiende esa recuperación, por lo menos en los cálculos preliminares correspondientes al mes de junio. En México, el indicador de actividad económica presentó para el mes de abril un incremento del 4,5% en términos anualizados. El mercado esperaba un poco más alto el dato, pero digamos que la diferencia no es sustancial. Algo de recuperación entonces ya para la economía mexicana, que el día de ayer, como veremos más adelante, su Banco Central incrementó la tasa de referencia 25 puntos básicos. En los Estados Unidos se espera más adelante las publicaciones de los PMI, donde se espera, como ha sido característico en los meses, estabilidad, y hacia mediodía el indicador de perforaciones activas petroleras en los Estados Unidos, que se encuentran cerca a máximos recientes de 863 perforaciones activas. Finalizaría la jornada con la publicación en Colombia del indicador de actividad económica correspondiente al mes de abril, con un incremento esperado por parte de los analistas del 2,7%. Entrando en las noticias de las últimas horas, las cifras de inflación en Japón mostraron estabilidad en ese incremento de precios, por lo tanto, en cierta medida sugiere que los estímulos monetarios todavía no están dando los, digamos, los resultados esperados y se puede retrasar un poco más cualquier tipo de decisión de cambio de política monetaria por parte del Banco Central de Japón, alejándose de lo que ha venido realizando el Banco Central Europeo y sobre todo la Reserva Federal. En Europa, el Fondo Monetario anunció que va a ajustar a la baja el pronóstico de crecimiento teniendo en cuenta varios factores de riesgo. El primero de ellos, sin duda, tiene que ver con los incrementos de las barreras comerciales, entiéndase los aranceles implementados por los Estados Unidos y obviamente las respuestas que se esperan por parte de China, México, Canadá, Europa y Turquía incluso se metió dentro de este listado de países que van a tomar medidas en contra de los productos estadounidenses, aunque ya en esta mañana se estaba mostrando que los Estados Unidos estarían dispuestos a dialogar nuevamente y por eso los mercados, pues si bien es cierto han tenido una tendencia un poco negativa en las últimas jornadas, no ha sido sustancialmente fuerte, pues entienden que este tipo de estrategia de Estados Unidos pues parece ya en cierta medida una estrategia sobreutilizada y de baja credibilidad. Veremos qué pasa entonces más adelante en el año, teniendo en cuenta pues que los países están jugando en cierta medida las necesidades políticas del Partido Republicano con miras a lo que es el mes de noviembre y en cierta medida asumen que esa amenaza que tiene Estados Unidos en ese momento, por lo menos la administración Trump, tiene un alto costo político y por eso están en cierta medida negociando con esa expectativa. Veremos qué pasa después de ese mes de noviembre, en caso de que no logren solucionar los conflictos de índole comercial, que el Partido Republicano en teoría sea afectado por obviamente todo este tipo de decisiones y veremos qué tipo de reacción la Casa Blanca podría estar adoptando a partir del mes de noviembre en caso de que pues, no haya ningún tipo de solución. Y en los Estados Unidos sigue causando un poco de confusión la interpretación con relación al decreto que el día de ayer firmaba el presidente Trump acerca de eliminar la separación o impedir, ¿no?, la separación de las familias inmigrantes indocumentadas en la frontera. Todavía pues no sabe muy bien quién va a asumir todos los costos y cómo esta nueva ley que se está tramitando en el Congreso puede solucionar estos temas. Recuerden que esta ley ha contado siempre con la oposición del Partido Demócrata, quien no quiere facilitar los recursos para la construcción del muro y tampoco quiere reducir los beneficios a esos inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, tal como lo desea pues el presidente Trump, el Partido Republicano o el ala más conservadora del Partido Republicano. Con relación a América Latina, el día de ayer, en horas de la noche, se dio a conocer que el Banco Central de Chile iba a eliminar el pago o la remuneración a los depósitos que tenían los distintos bancos en bancos comerciales en el Banco Central, y esto teniendo en cuenta pues ya el descenso de la inflación en el último cuarto de siglo, que hace innecesario este tipo de remuneración para la gestión de la política monetaria. Si bien es cierto, el Banco Central de Chile dice que esta herramienta no está siendo utilizada, ya vimos que los Estados Unidos tuvieron que reactivarla en este proceso de retiro gradual de los estímulos monetarios, teniendo en cuenta que existe un alto nivel de liquidez en los mercados y que
los incrementos de tasas que estarían implementando o que vienen implementando no habrían sido, digamos, no habrían tenido impacto si ellos continuaran remunerando, si ellos no remuneraran más bien esos encajes. Entonces es un poco contradictorio lo que dice el Banco Central de Chile, pues efectivamente esa herramienta de política sigue siendo activa en este momento, aunque obviamente se reconoce que es activa en situaciones especiales. Con relación a los mercados accionarios, luego de tener una semana un poco débil, no sustancialmente fuerte, pero sí un poco débil, el día de hoy parece que hay algo ya como de inicio de estabilización ante esta expectativa que mencionábamos de que la administración Trump nuevamente retome las banderas de la negociación comercial. Eso es lo que dicen esta mañana. Veremos si ese discurso es sostenible o no. Obviamente depende, por un lado, del temperamento del presidente de los Estados Unidos y también de las situaciones que favorezcan o no sus intenciones de carácter político. Con relación a temas comerciales, corporativos, dos anuncios interesantes. El primero es la renuncia o salida del presidente de Intel por incumplir estrictas normas de no fraternización. Sostuvo una relación consensuada con otra persona que trabajaba en la compañía y esto está en contra de la normatividad de Intel. Parece una medida un poco arcaica, pero es un tema de normas que aún sigue vigente en muchas, más bien en la mayoría de compañías en el mundo. Con relación a Amazon y a eBay, el día de ayer la Corte Suprema en los Estados Unidos tomaba una decisión muy importante con respecto a, eh, digamos, a la tributación. Muchas compañías de venta online habían aprovechado ciertos vacíos legales para, en cierta medida, beneficiar, entre comillas, a sus consumidores o más bien incentivar la compra a través de esas plataformas al no tener esos pagos de impuestos. Pues bien, la Corte Suprema en los Estados Unidos determinó que efectivamente ese tipo de cobros sí tienen que ser realizados, por lo tanto se le estaría eliminando una de las ventajas que tendrían estas empresas y por eso el día de ayer en algún momento de la jornada Amazon y eBay estaban descendiendo cerca del 2%, aunque al cierre de la misma habían recuperado gran parte de estas pérdidas. Y pasando con los futuros del Standard Poor's, vemos que estos pues continúan en esa senda positiva, ya están ganando un poco más de fortaleza o de impulso frente a lo que veníamos observando durante las últimas jornadas. Nivel de los 2700 sigue siendo entonces nuestro soporte técnico de corto plazo y lo que sería el reciente máximo alcanzado durante febrero y marzo de los 2800 puntos como el objetivo. Lo que vemos es y prevemos entonces una apertura al alza, un avance del 0.52% en los futuros, que podría entonces darle un nuevo impulso a las acciones en el corto plazo. En cuanto al mercado de divisas, el dólar pierde contra todas las monedas fuertes del G10 y lo vamos a ver después con las monedas también emergentes. Todas se ubican en el terreno positivo, lo que es ganancias del dólar australiano y de la corona sueca, lo que serían avances del 0.83 y 0.54 respectivamente. Y esto pues como resultados de los primeros pronunciamientos de la PEP que discutiremos posteriormente y se ve un impacto claro en el dólar, la fortaleza que venía presentando durante las últimas jornadas se está agotando. Todas las monedas de los mercados emergentes vemos que se ubican en el terreno positivo, de hecho el rublo ruso y el rand sudafricano lideran las ganancias, avances del 1.26 y del 1.05% y en cuarto lugar se ubica el peso colombiano también con una apertura positiva para el mismo, con un avance del 1% a esta hora de la mañana. Y durante el fin de semana será altamente monitoreado lo que será la lira turca, dado que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, donde seguramente será escogido, y pues digamos lo que muestran las encuestas es que el actual mandatario sea reelegido y cumpla la promesa de mayor control dentro de la política monetaria para controlar un poco la caída que ha tenido la moneda en los últimos meses. Gracias, Natalia. Con relación al tema del petróleo, en apariencia, y aunque no ha sido comunicado oficialmente, la OPEP finalmente alcanzó un acuerdo para incrementar su producción en 1 millón de barriles a partir del mes de julio. Estamos esperando los detalles del comunicado, teniendo en cuenta que el día de ayer había importantes dudas acerca, primero, de si iba a haber acuerdo, obviamente por la postura fuerte que había venido defendiendo Irán de no incrementar la producción bajo las sugerencias de los Estados Unidos, y por otro lado, pues teníamos las fuerzas de Rusia y Arabia Saudita que intentaban tomar esta determinación de incrementar la producción sin fracturar el cartel petrolero.
Pues bien, también el día de ayer Venezuela, en horas de la noche, o más bien esta madrugada, estaba anunciando que iba a incrementar su producción con la ayuda de Rusia y de China, teniendo en cuenta las dificultades que ellos tienen de manera interna. Ese incremento de producción que estaba anunciando Venezuela, que era difícil de alcanzar, ellos mismos lo reconocía, equivalía a cerca de 1 millón de barriles día. Con relación a Arabia Saudita, el día de ayer se le había ocurrido una idea para promover el incremento de producción y era asegurarle a sus asociados en el cartel de que los Estados Unidos, si bien es cierto, teniendo en cuenta el mensaje de precios, tenía el incentivo a incrementar su producción, tenía restricciones de carácter operativo a través de la cantidad de petróleo que podía transportar en sus oleoductos. Por lo tanto, decía que no era tan cierto que los Estados Unidos podría incrementar su producción, pues tiene un cuello de botella en la parte de transporte. Obviamente, pues este era un anuncio más que estaba mencionando Arabia Saudita para fortalecer la posición o su recomendación de incrementar la producción. El día de ayer, exactamente el mercado de derivados estaba calculando una muy baja probabilidad de que hoy, como estamos viendo, se alcanzara un acuerdo. Por eso es importante ver los detalles del mismo antes de tomar algún tipo de decisión. Y hoy lo que estamos viendo es que a pesar de que se aumentó esa producción en ese acuerdo que aún nos falta por conocer los detalles, el precio del petróleo no está bajando, sino está aumentando. Como lo menciona Daniel, hoy inicia entonces el esperado encuentro de los países miembros de la OPEP. Ya se han dado entonces a conocer estos pronunciamientos previos y lo que vemos entonces es que el aumento en los recuerdos de producción pues será de 1 millón de barriles y pues está dentro del rango esperado que era entre los 300.000 y los 1.5 millones de barriles día. Este anuncio es probable que no genere, pues ha generado alta volatilidad al alza en el corto plazo, que pues dado que está dentro del rango que estábamos esperando, pues es esencial entonces monitorear los niveles de control desde la parte técnica. Lo que vemos es el ataque, esa resistencia de los $66 el barril. Ya estamos teniendo una explosión de volatilidad hasta hora de la mañana, con lo que es el primer impacto de estos, digamos que, pronunciamientos previos y lo que sería una primera señal de posible cambio de tendencia. Esta será solamente confirmada hasta que se consolide el precio por encima del nivel Fibonacci de los $67 el barril y ahí sí entraríamos a evaluar entonces continuación de este movimiento positivo para el WTI en el corto plazo. Así que los niveles serían el 65, que es el nivel que veníamos observando de congestión en el corto plazo, y esa resistencia a los 67 que podría convertirse posteriormente en soporte si continúa entonces este movimiento positivo. Y en medio de esta dinámica de acercamiento, de nuevo posible acercamiento de carácter comercial y de este acuerdo de incremento de producción de la OPEP que parece no ser sensiblemente alto para el mercado, los inversionistas están, como mencionamos, por lo menos en el tema de acciones, relativamente tranquilos de hoy, con la posibilidad de algo de recuperación. Y en los mercados de renta fija, pues obviamente eliminando en cierta medida o reduciendo esas apuestas de refugio, presentando en cierta medida, como ustedes pueden ver, incrementos en tasas de los mercados de referencia como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, mientras que la periferia europea, que había sido fuertemente afectada, especialmente los bonos italianos, se están valorizando. Seguramente en América Latina también vamos a registrar algo de apreciación. El día de ayer estaba hablando el presidente de la Reserva de Minneapolis, Neil Kashkari, quien ya lo conocemos por estar abiertamente opuesto a esta política de incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. Pues bien, el día de ayer mencionaba adicionalmente que si bien es cierto en el corto plazo se tenía evidencia del impacto favorable de la reforma tributaria, de los recortes tributarios con relación a la aceleración del crecimiento, esto no era tan evidente y había una alta incertidumbre acerca de la sostenibilidad de este impulso. Esto es una medida adicional por parte de Neil Kashkari para tratar de reducir en cierta medida la expectativa de incrementos de tasas, aunque este miembro de la Fed no tiene voto durante este año. Y en México, debido al incremento de los riesgos inflacionarios derivados del debilitamiento del peso mexicano durante las últimas jornadas, el Banco Central decidió incrementar su tasa de referencia en 25 puntos básicos al nivel del 7.75. Otra manera en que el banco ha justificado esta decisión es afirmando que el proceso de desinflacionario o de logro del objetivo de inflación se les está, digamos, retrasando teniendo en cuenta pues esta nueva dinámica de corto plazo. Y
con relación al tema de Grecia, que hace varios meses no estábamos, digamos, mencionando ningún tipo de avance en estas conversaciones, el día de ayer los acreedores europeos aceptaron hacer algún tipo de condonación a la deuda griega, no desde el punto de vista de reducir el tamaño de la deuda, pero sí de darle 10 años más de periodo de gracia para que inicien el pago de cerca de 96 billones de euros de endeudamiento. Si bien es cierto, esto es una muy buena noticia y le puede dar algo de eh, autonomía a las autoridades griegas de gestión de su economía. De todas maneras, el mercado persiste la duda de un nivel de deuda de 180% del PIB como si fuera, digamos, un riesgo latente acerca de la sostenibilidad de este endeudamiento. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, mercado un poco más tranquilo, teniendo en cuenta una expectativa de nuevo acercamiento de Estados Unidos en los comerciales. Segundo, las medidas de incremento de producción por parte de la OPEP parecerían no ser suficientemente grandes. Estamos a la espera de los detalles y reducción en las de refugio en los mercados de renta fija de referencia. Entrando al mercado colombiano, no hay anuncios de alta relevancia. Hubo el día de ayer una colocación de tira de Itaú por cerca de 400.000 millones de pesos. Realmente aquí lo más relevante va a ser la próxima reunión del Banco de la República, donde pues estamos alineados en esta ocasión con la mayoría del mercado, en la que no esperamos reducciones de tasas de interés, teniendo en cuenta la resistencia a corto plazo a descensos adicionales de la inflación y sobre todo a estas sorpresas de crecimiento que se tuvieron en el primer trimestre de este año. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Y pasando con el índice Colcap, vemos entonces que ya se está confirmando lo que es la señal de cambio de tendencia y de agotamiento que veníamos presentando durante esta semana. Pues ya se ubica sobre la tercera, por debajo de la tercera banda del indicador, los 1537 puntos, y se está acercando entonces al reciente mínimo soporte de los 1520. Así que pues esto va muy en línea a lo que ha sido estos días de mercados, digamos que a la baja y de números rojos, pero el día de hoy, como lo veníamos observando, el petróleo y el repunte que está presentando el petróleo podría beneficiar bastante lo que es la acción de Ecopetrol. Ya vemos entonces que hasta ahora de la mañana la apertura avanza un 2,11% y se recupera de nuevo a niveles cercanos a los 2.900 pesos, lo que podría también ayudar un poco el índice Colcap a pues mantenerse en los niveles que veníamos presentando, 1.540 puntos. Continúan los anuncios del MSCI. Anunció que ampliará la consulta sobre el tratamiento de las acciones preferenciales hasta el 28 de septiembre de este año. Esta consulta que inicia el 31 de enero tiene la propuesta principal, que es ajustar el peso que tienen las preferenciales dentro de los índices, pero el hecho de que se amplíe el tiempo pues da un parte de tranquilidad para lo que serían los países latinoamericanos, que según los analistas pues estos tendrían el mayor impacto si se llega a reducir entonces pues digamos la ponderación de las acciones preferenciales dentro del índices del MSCI. Con mayor atención lo que sería el foco de Colombia y Brasil, donde las acciones de mayor liquidez pues usualmente son las acciones preferenciales, y estas entonces liquidaciones fuertes si se llegan a dar sobre las mismas, y si se dan y si pasa entonces esta consulta, generaría bastante presión en los mercados accionarios de estos dos países. Ya pasando con las noticias corporativas, la primera de ellas relacionada con Grupo de Energía de Bogotá continúa. Entonces, lo que es la difícil situación generada en el tubo, los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, continúa suspendido entonces el servicio de gas en los tres lugares en estos donde la situación pues está grabando. EPM dijo que es necesario interrumpir el servicio de gas y en otras estaciones de gas natural vehicular en el Valle de Aburrá, en el oriente antioqueño. Por el momento, los usuarios residenciales y las pequeñas industrias no se ven, y pues como lo mencionaba ayer, todos los buses de transporte masivo, como es el caso de Transmilenio en Bogotá y Antioquia, lo que sería el metro, excluidos de estos recortes, pero pues sí han hecho un llamado a lo que sería EPM, también Gas Natural Fenosa, a minimizar un poco el consumo durante estos días hasta que se reanuden entonces las operaciones de TGI. El Ministerio de Minas declaró un razonamiento programado de gas natural del día de hoy, así que seguiremos monitoreando esta noticia durante el día de hoy. Y pasando con otra noticia ya relacionada con Avianca.
Avianca ha elegido a Telefónica como proveedor para las soluciones de comunicaciones y servicios digitales en pro de la transformación digital que está planeando hacer la aerolínea durante este año. En los 27 es donde tiene presencia. El acuerdo será de 5 años e incluye la provisión de 5 categorías de servicios. Avianca busca convertirse en la aerolínea latina preferida por los usuarios y por los viajeros en todo el mundo. Ya relacionado con Banco de Vivienda, Fitch Ratings afirmó la calificación de triple B con perspectiva estable como emisor de largo plazo para el banco. Consideran que el operativo positivo para el sector financiero ha beneficiado a la vivienda, resultando entonces en cifras operacionales estables. Los márgenes resilientes pues se mantienen un poco resilientes por el foco comercial y digamos de la cartera que tiene el banco y a pesar de la disminución en las tasas de interés en Colombia. Finalmente, el banco mantiene bajos costos y niveles de liquidez apropiados que generarían un poco y amortiguarían ese impacto de menores tasas de interés en el país. Y finalmente, lo relacionado con Celsia, continúan entonces las buenas noticias desde la parte de proyectos y fundamentales para la compañía. En conjunto con Racafé, que es una de las principales comercializadoras de café en el país, instaló el primer techo solar en el departamento del Huila con una capacidad de 122 kilovatios pico. El sistema atenderá al 27% de la demanda de energía que se ubica en la vía Neiva-Palermo y este es el primer cliente de ISA en este departamento que pues digamos que continúa entonces con este programa de innovación, sigue realizando la compañía. Y pasando con el peso colombiano, como veíamos en el segmento mercado de divisas, el peso colombiano entonces lidera balances. Vemos entonces que a pesar de que teníamos esa tendencia positiva anunciada para finales, pero para mediados de junio, ya vemos un retroceso de nuevo a ese nivel de los 2.920 pesos. Es la primera banda del indicador, donde les recuerdo que el siguiente nivel Fibonacci estaría sobre los 2.900 y sería entonces el soporte que podría llegar a atacar incluso durante la jornada si continúa entonces ese avance bastante positivo que vemos en el rollo y a su vez la debilidad del dólar frente a las monedas globales. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.179, tienen la apertura sobre este mismo nivel, continúa entonces la tendencia positiva en términos de tasa y monitorear muy de cerca lo que serían las dos bandas de soporte como es el 6,10 y el 6,05% durante la jornada. Aquí damos por finalizado el día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz fin de semana para